Mi nombre es Jesús Orlando Buenas noches. y por lo general la entrevista de hoy va a tratar acerca de más o menos lo principal de la empresa, pues, ¿no? Como el el nombre de la empresa, su tipo de razón social, de ahí viene lo que es el tipo de certificación que está manejando y la localización también es importante. También tenemos acerca de los beneficios que tiene, pues, ¿no?, la empresa. Con mis compañeros vamos a hacer más que nada las preguntas para poder profundizar en el tema acerca de lo que va manejando en la empresa. Que he estado asesorando es la empresa Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC. Ya él está trabajando bajo una certificación de madera controlada ESC con los estándares 30010 versión 2.0. Su ubicación es en el distrito de Yarinacucha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Cayal. La superficie de la concesión es 48.293 hectáreas. Y en todos los procesos de certificación siempre se van a cumplir los 10 principios que los piden. Por lo general, la dinámica de la entrevista va a ser que uno de los compañeros haga una pregunta en específica acerca de la empresa y de la misma manera su persona, ingeniero, nos brinde esa información, pues, ¿no?, detallada. De ahí, poco a poco vamos a ir avanzando en lo que va del tiempo, pues, ¿no? Correcto, está bien. Adelante, los escucho. Bueno, voy a empezar con lo que es, no sé si nos podría hablar sobre el tipo de certificación con la que cuenta la empresa, ¿no? No sé si nos podría hacer un favor. Claro. La empresa se denomina Grupo Vargas Negocios Amazónicos y cuenta con una certificación en una superficie de 48.293 hectáreas. Esta concesión es evaluado, ha sido evaluado sus últimas auditorías con el estándar forestal. La empresa también de inversiones La Orosa. No sé si nos podría comentar más acerca de eso. ¿Cuál sería la certificación que llevan en esa empresa? Ya, la empresa La Orosa, ahorita ellos tienen una superficie de alrededor de 150.000 hectáreas, divididas en varias concesiones. Algunas de ellas ya están en proceso de certificación. Me parece que es la 023, el contrato 023 ya está en proceso de certificación, que ha tenido su primera auditoría de evaluación, su preauditoría. Y en ese proceso, pues, tienes los procesos previos, ¿no?, de la preevaluación, el cumplimiento de todos los estándares. Muy bien, entonces enfocándonos en el primer principio, que es, ¿no?, la obediencia a las leyes y a los principios de la FCC. Según dice el primer criterio, el manejo forestal deberá respetar todas las leyes nacionales y locales, al igual que todos los requisitos administrativos. La pregunta sería esta: ¿el plan operativo anual de la empresa se realiza de acuerdo al plan de manejo forestal respetando las leyes y reglamentos del país? Conforme. El plan de manejo, el plan operativo tiene que guardar armonía con el plan general de manejo. En el plan general de manejo, usted detalla las especies que van a trabajar, tienen un volumen de corta permisible y un volumen de corta ponderado. Y en el plan operativo tiene que estar dentro de esos estándares, es uno de los principios. Y la normatividad forestal también te pide que tiene que tener armonía, que todas las especies declaradas en el plan general de manejo deben formar parte, los plan operativos deben formar parte de esas especies inventariadas. Y el otro tema de la normatividad, que está dado básicamente en los lineamientos de la formación de los planes operativos y planes generales de manejo,
Te piden la construcción de caminos, la planificación de caminos, planificación de patios de arrastre, de patios de acopio y ubicación de campamento, que es lo que también tienes que declarar. En resumen, todo, todo el cumplimiento de las normas para desarrollar el plan operativo son cumplidas cabalmente en la certificación, porque eso va a formar parte de la evaluación. Tú declaraste la ubicación del campamento, lo pones coordenadas. Cuando te van a evaluar, van a verificar las coordenadas y de acuerdo a convergencia no debe haber una variación mayor de 50 puntos. El centro ahí. Que si el personal cumple, ¿no?, con las regulaciones legales y administrativas del manejo forestal. ¿Y cómo es que la empresa verifica, ¿no?, el cumplimiento de esto? Bueno, en estos momentos de pandemia, SUNAFIL te está haciendo las evaluaciones y SUNAFIL te hacen las evaluaciones desde Lima. Casualmente, la semana pasada había tenido una evaluación de uno de mis clientes por parte de SUNAFIL, donde te revisa el cumplimiento del tema de seguridad y salud ocupacional en el tema de implementación del plan COVID, que posiblemente también va a formar parte del proceso de certificación en las siguientes evaluaciones, aunque ya se están haciendo las evaluaciones de campo. Entonces, en estas evaluaciones de campo te van a pedir ese cumplimiento, que tú hayas presentado tu protocolo de plan COVID, que hagas la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional con todo su comité de vigilancia, la norma de acuerdo a la cantidad de trabajadores, del personal médico que debes tener, etcétera, ¿no? Esas son las nuevas innovaciones que muy posiblemente te van a pedir y que es el cumplimiento con la normatividad actual a raíz de pandemia. Las otras, la normatividad del tema laboral está referido pues a que los trabajadores estén en planilla, tengan sus sueldos, tengan sus reuniones entre ellos, lo cual se está dando en campamento. Siguiendo con las preguntas, de acuerdo al criterio 1.3, la siguiente pregunta sería esto. La empresa Laurosa respeta los acuerdos y convenciones internacionales suscritos por el Perú. Eso forma parte de la norma de la presentación de los planes de manejo, los planes operativos. En los planes operativos hay un apéndice que dice especies protegidas. Entonces, en esas especies protegidas prácticamente desarrollas los apéndices de las especies protegidas. En el caso, por ejemplo, de los cedros, toditas las cedrelas sin ninguna excepción, han pasado al apéndice CITES, y todas aquellas necesitan inspección ocular por la autoridad nacional. Entonces, es de cumplimiento obligatorio y evidentemente la Laurosa lo. El principio 2 trata sobre derechos y responsabilidades de tenencia y uso. Según el criterio 2.1, sería la pregunta es: ¿cuáles son los documentos que acreditan a la empresa el derecho de uso de los recursos forestales? De acuerdo a la normatividad, son los pagos de derecho a aprovechamiento. Son parte de las obligaciones contractuales que tiene el concesionario con el Estado. Una de las obligaciones contractuales está referida hacia el pago de derecho a aprovechamiento por vigencia de la concesión y por movilización de madera. Y el otro pago que está haciendo es la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, que se hace en forma anual. Obviamente hay otras responsabilidades de la seguridad, de la concesión, de los custodios forestales, ¿no? Pero básicamente los que son motivos de auditoría plena son esos pagos, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, de los dos pagos de derecho de aprovechamiento y el resto de custodios forestales. Para la empresa, ¿cuáles son las organizaciones no oficiales que controlan las actividades del uso de los recursos forestales, ¿no?, a la empresa Laurosa? El organismo básicamente CITES, ¿no? Es el que habla sobre
el tema de las especies protegidas, ¿no? En el uso de los recuerdos, de los recursos. Esos son por convenios internacionales. Y luego, pues, la OROSA no tiene ninguna colindancias con otras personas, entonces no hay ninguna otra organización. Entonces, básicamente, se tiene el cumplimiento con CITES. El principio 3 nos habla, ¿no?, sobre las comunidades nativas y todo ello. Como usted ya nos dijo, esto que no tenían ningún tipo de colindancia. En ese caso vamos a pasar al principio cuarto, que nos habla sobre las relaciones comunales y derechos a los trabajadores, ¿no? Sobre el manejo forestal que debe mantener o elevar el bienestar social y económico a largo plazo de los trabajadores forestales y de comunidades. Según la legislación peruana y la modalidad pactada con el trabajador, ¿qué otros beneficios sociales reciben los trabajadores aparte del pago de las remuneraciones en la empresa Laurosa? Los trabajadores reciben un incentivo de trabajo de acuerdo a las producciones que ellos realizan y de acuerdo al manejo adecuado del bosque, referido al impacto ambiental. Entonces, ellos ahí tienen una regalía, un porcentaje de producción que reciben de acuerdo al impacto desarrollado. Si dan incumplimiento de ello, tienen un beneficio. La siguiente pregunta sería si los trabajadores cuentan con los equipos necesarios para sus labores de trabajo en la empresa Laurosa SAC y cómo es que se muestra el cumplimiento de este criterio. Ese cumplimiento es auditado también por la SOFIL. Entonces, la entrega de los equipos de seguridad, tú tienes que llevar un registro de entrega indicando el nombre del trabajador, el cargo que ocupa, el riesgo laboral que ahora tiene, que es un nuevo acápite, y las fechas de entrega. Posteriormente, si estos tienen renovación, también se hace ese registro. El registro de devolución y el registro del nuevo equipo de entrega. Luego hay evidencias fotográficas también de que la entrega y el uso de los equipos. Porque en las auditorías, yo tengo una experiencia, un operador forestal que no tenía su protector de audífono fue suficiente para que nos levanten una no conformidad. Entonces, el uso permanente de ellos se logra concientizando al trabajador y forma parte de su equipo laboral. Los trabajadores de la empresa cuentan con un plan de salud preventiva y los ambientes de trabajo y la vivienda que tienen ellos son seguros y en condiciones saludables. La política de la empresa es dar un bienestar adecuado a los trabajadores, porque gran parte del año pernoctan en los campamentos. Ahora, con el tema de pandemia, el tema de seguridad ya ha sido, tiene que ser cumplida con algunas normas. Por ejemplo, acá se han hecho ya campamentos individuales, carpas individuales para cada trabajador. Cada trabajador tiene su equipo personal para su dieta alimenticia, ¿verdad? Y se está cumpliendo de acuerdo al plan COVID que se ha presentado al SUNAFIL, a MINSA, para el cumplimiento de todas esas obligaciones. Ahora, para el tema de sus distracciones, ellos en los campamentos, en el campamento de Laurosa, cuentan con internet y ellos pueden también comunicarse con sus familiares en forma ilimitada, obviamente fuera de las horas laborales. Entonces termina la jornada laboral, se les da la contraseña y ellos inmediatamente pueden comunicarse con sus familiares, independientemente. Más antes se comunicaban a través de la radio, tenían que hacer su cola porque solamente se contaba con una radiofonía. Entonces ahora es independiente, se da la clave a todos, todos tienen acceso para ver eso, tienen comunicación, ahora hay los paquetes DirecTV
que no puedes colocar la antena en cualquier sitio, entonces ellos tienen derecho a su distracción. Es aplicación del uso de tecnología. Eh, ya, bueno, ingeniero, siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Se respetan las guías del FSC relacionadas a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Perfecto, se tiene que hacer el cumplimiento. Se tiene que hacer el cumplimiento. No se contrata a menores de edad. No hay trata de personas. Definitivamente eso forma parte de las obligaciones de la empresa. Todos tienen que ser mayor de edad. Sus salarios tienen que ser de acuerdo al oficio que ellos realizan. Normalmente está por encima del sueldo mínimo vital. Entonces, ellos tienen mejorías con respecto al resto. Bueno, continuando con el principio 5, nos dice optimizar los beneficios del bosque. El manejo forestal deberá promover el uso eficiente de los múltiples productos y servicios del bosque para asegurar la viabilidad económica y una gama amplia de beneficios ambientales y sociales. Y nuestra pregunta sería, ¿cómo usted mantiene, o la empresa, la productividad ecológica del bosque? En la Orosa se está trabajando más de 25 especies. Se están trabajando con especies no tradicionales, que no tienen gran impacto, ¿no? Entonces no es un aprovechamiento selectivo. Estamos dando un mayor uso a las otras especies. Segundo, ya lo mencioné la vez anterior, que estamos bajando la altura de corte para poder tener un mejor aprovechamiento del fuste. Se están aprovechando las ramas. Previamente se están solicitando las autorizaciones a la autoridad forestal para su comercialización de las ramas. Más adelante se está planificando el uso de productos no maderables, ¿no? Podemos ver el tema del aprovechamiento de esos productos no maderables, porque puede dar un mayor valor agregado, pero el tema de las distancias todavía no lo está haciendo viable el aprovechamiento de esos productos. También se tenía pensado el uso de los servicios ambientales, pero bueno, realmente eso es bastante complejo y hay un lobby en ese capítulo del uso de servicios, del pago de derechos por servicios ambientales. En su área, ¿cuál es la especie forestal que más aprovecha? ¿Y cuál sería un volumen referente acerca de la venta anual de dicha especie? La especie que más trabaja la empresa es la cumala y todos sus tipos de la cumala, ¿no? Tenemos la cumala llorona, la cumala aguada, el caupuri, pero todo lo podemos relacionar como la cumala. Hablamos más o menos de un aprovechamiento, no me acuerdo si le dije, de 2 millones o 2.000 metros cúbicos. Tendría que revisar esos datos para darles el número exacto. Y los precios es algo que tendría que consultar a la empresa, los volúmenes de venta. La empresa, cómo minimiza, ¿no?, los desperdicios y evita lo que es el daño al suelo. ¿Qué prácticas implementa? Ya, vuelvo a repetir, el disminuir los desperdicios del aprovechamiento está referido al uso de ramas, bajar la altura de corte, que da un mayor aprovechamiento. Esos son los elementos que facilitan. Y luego, para disminuir el impacto, tienes que utilizar la tala dirigida. La tala dirigida también te va a permitir controlar algunos impactos que pudieran ocurrir, ¿no? El cierre de algún cauce de agua, la afectación de algún árbol semillero o algún interés de futura cosecha.
y evitar también que en la caída el árbol se afecte o tenga rajaduras por caída del golpe o por efectos de corte. Entonces, básicamente esos tres elementos son importantes tanto para el medio ambiente como para el aprovechamiento. Continuando, el principio 6 nos habla del impacto ambiental. Todo manejo forestal deberá conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos de agua, los suelos y los ecosistemas frágiles y únicos, además de los paisajes. Al realizar estos objetivos, las funciones ecológicas y la integridad del bosque podrán ser mantenidas. Y de acuerdo a esto, nuestra pregunta sería: ¿cómo evalúan el impacto ambiental de las operaciones forestales en el bosque? Ahorita la tecnología permite la observación, la cuantificación de los impactos ambientales. Nosotros utilizamos imágenes satelitales que tienen una resolución, que tienen un píxel de 2x2. Entonces, 2 metros cuadrados, nosotros podemos evaluar el impacto del bosque. En la evaluación del impacto del bosque tenemos que ver que no haya duplicación de vías de arrastre. Más antes teníamos que traquear con el GPS, estar viendo la duplicación, estar revisando en campo, pero ahora usted entra a una imagen satelital e inmediatamente está visualizando el impacto del tamaño de los patios de acopio, del tamaño de las carreteras, el ancho de las carreteras, el área desboscada. El aplicativo te mide el área, te mide las longitudes, y tú tienes prácticamente determinado, puedes cuantificar el impacto de deforestación que has hecho, que has causado. Ahora eso lo comparas con los valores que tiene FAO. FAO tiene unos valores de acuerdo a la intensidad de aprovechamiento. Entonces, si estás dentro de esos valores, tu impacto lo puedes calificar si es amigable, está afectando el bosque, etcétera. Genial, ingeniero. No sé si nos puede, para este principio tenemos una pregunta más, que sería: ¿qué especies amenazadas se encuentran en el plan de manejo y qué medidas se toman para su protección? Nosotros no trabajamos en la concesión labrosa no trabajamos con cedro, hay muy poco chihuahuaco, prácticamente no tenemos especies en el apéndice CITES. No tenemos en el apéndice CITES. En caso lo hubiera, si en caso hubiera especies protegidas, entonces nos tenemos que remitir al Plan General de Manejo, a ver cómo está su distribución, cómo es su curva de la especie. Y dependiendo de cómo es la curva, se va a dar el tratamiento silvicultural correspondiente. Con el principio 7, ¿no? Que es plan de manejo y su implementación. Este principio trata sobre un plan de manejo de acuerdo a la escala y a la intensidad de las operaciones propuestas, el que deberá ser escrito, implementado y actualizado. El mismo que se deberán establecer claramente los objetivos del manejo y los medios para lograr estos objetivos. Según este principio tenemos el criterio número 1, pues, ¿no? Que es que en el plan de manejo y los documentos sustentatorios deberán proporcionar los objetivos del manejo, la descripción de los recursos y la descripción del sistema silvicultural, pues, ¿no? Entonces, para este criterio tendríamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetivos del plan de manejo a mediano y largo plazo, así como las medidas de mitigación ambiental? Bueno, en todo plan de manejo, de acuerdo a la resolución aprobada, hay los objetivos. Y dentro del concepto de certificación forestal, nosotros debemos tener el manejo sostenible del bosque, de tal manera que al cumplir el primer turno silvicultural, el bosque siga siendo bosque y podamos encontrar
nuevamente volúmenes aprovechables. Ese es uno de los objetivos principales que tenemos en el plan de manejo. El objetivo social también puede ser de dar una calidad de vida adecuada a los usuarios del bosque y los trabajadores del bosque en el presente plan de manejo de la concesión certificada. Referente a los temas de mitigación de impactos ambientales, ahorita la tecnología permite hacer un registro de todas las actividades de deforestación, vamos a llamar así. Las actividades de deforestación estarían incluidas como la construcción de las carreteras, la construcción de los patios de acopio, la construcción de campamentos y los impactos causados por la tala de los árboles. Entonces, de acuerdo a los nuevos sistemas, nosotros podemos cuantificar las áreas deforestadas sobre la construcción de caminos, los patios de acopio y los impactos causados por la tala de los árboles. Esos se pueden comparar con estándares internacionales y de acuerdo a los volúmenes aprovechados. Entonces, de acuerdo a los volúmenes aprovechados y los estándares internacionales publicados por FAO, se puede comparar y se puede determinar qué impacto, en qué nivel está afectando al bosque. ¿Cuáles son las medidas y precauciones técnicas para la regeneración del bosque que toma la empresa? Ya, en el PGM que te piden las empresas certificadas, vayamos un poquito más atrás. Los PGMs que te piden la autoridad forestal solamente te piden el inventario de los comerciales y de los frustales. Cuando tú presentas un PGM a una certificadora, tú tienes que presentar el PGM hasta de los brinzales, latizales, los frustales y los comerciales, ¿verdad? Entonces, entienden que es un brinzal, entienden que es un latizal, ¿verdad? Entonces, con todos ellos tú haces tu curva, tú haces la curva de distribución diamétrica y por especies. Entonces, tú vas a ver realmente cómo se está comportando el bosque. En algunas especies, por ejemplo, el chihuahuaco, su comportamiento, la curva que ellos presentan es que tiene muy pocas especies dentro de los brinzales y latizales. Entonces encuentras un gran número de individuos en los comerciales y los frustales. Los frustales también es poco. Entonces, ante esa circunstancia y analizando las especies que tú vas a trabajar, entonces realizas tu plan de reposición, plan silvicultural. Si tú tienes abundante regeneración natural, por decir algo más simple, entonces obviamente solamente tienes que trabajar en ese tema. Si no lo tienes, tienes que hacer plantaciones, como se hace tu vivero, como se hace tu reforestación. En el caso de la Orosa, que trabaja con bastante kumala, la kumala tiene una facilidad tremenda, una formidable recuperación del bosque referente a la kumala. Kumala nunca va a faltar en el bosque. El de la tenencia de la tierra está referido o se repite al contrato que tiene de cesión en uso con el Estado. Ahí no hay título de propiedad, hay un contrato de cesión en uso con el Estado. Entonces, ese contrato de cesión de uso con el Estado, firmado por 20 años, con renovación a 40, eso le permite cumplir ese indicador de la tenencia de la tierra. ¿Cuáles son las especies de mayor aprovechamiento y cuáles son los diámetros mínimos de corta que se consideran en su empresa? En el caso de la Orosa, trabaja bastante la kumala, están trabajando también la quillosisa, están trabajando el año gertuno, ¿ya? Son especies muy poco conocidas, ¿ya? Pero la intención del concesionario es introducir nuevas especies, darle un valor agregado al bosque. Lo normal
lo normal en el trabajo con estas especies es de hacer el aprovechamiento dos categorías diamétricas superiores al diámetro mínimo de corta. En Kumala, el diámetro mínimo de corta es 46. Entonces, se está trabajando con diámetros mínimos de corta arriba de 56 centímetros. ¿Verdad? Entonces, está quedando un volumen remanente, lo cual permite la recuperación pronta del bosque. Ahora también se está dejando el 20% de semilleros, de acuerdo a lo que dice la ley, pero la experiencia demuestra que estamos entre el 25 y 30% de semilleros. ¿Nos podría detallar los métodos de instalación y recolección de datos en las parcelas permanentes? Tedioso encontrar personal capacitado para realizar el monitoreo permanente el monitoreo continuo de las parcelas permanentes. ¿Ya? Pero acá la experiencia demuestra que las mediciones anuales que se deben hacer de las parcelas permanentes deben estas ser marcadas del lugar donde se van a medir los diámetros, porque ocurre que cuando tú procesas los datos, te vas a dar cuenta de que no ha habido un incremento, sino ha habido una disminución de diámetro, lo cual no es lógico. Entonces debes tener una vara, una marca donde vas realizando las medidas taxonómicas anuales. Y referente a la investigación, tienes que formar personal, materos con conocimiento para la identificación de esas especies. Ahorita la cooperación internacional GIZ está capacitando a los materos en las identificaciones dendrológicas, porque este tema se ha perdido cuando se desactivó von Humboldt, porque von Humboldt, la estación experimental von Humboldt, cuando estaba trabajando con la cooperación JICA japonesa y otras cooperaciones internacionales, entonces fortaleció a los materos en la identificación y descripción taxonómica de los fustales, de los brinzales, de los comerciales. Entonces se ha perdido, pero ahorita se está retomando nuevamente con la cooperación alemana. Entonces, eso es una debilidad. Ahora, hay otras formas, hay otras bibliografías que te hablan sobre la identificación taxonómica de esos individuos. En una de las concesiones, yo estoy trabajando con la identificación a través del dispositivo móvil. Ahorita en los Infor, por ejemplo, la identificación de especies que ellos tienen, puedes cargar en el dispositivo móvil las hojas, el ritidoma, etcétera, y con eso por comparación puedes determinarlas, ¿no? Pero nosotros, como ahorita el sistema va avanzando, estamos haciendo un algoritmo para que en el momento, vamos a trabajar inicialmente con los comerciales, en el momento en que tú haces el censo, al momento de tomar, esto ya lo hacemos, al momento de tomar con el celular las características taxonómicas y el celular capta inmediatamente las coordenadas geográficas, puede hacer la identificación de la especie. Entonces, con eso vamos a dar un gran paso. En eso estamos trabajando ahorita nosotros. Bueno, continuando con el criterio 7.3, los trabajadores forestales deberán recibir una capacitación y supervisión adecuada para asegurar la implementación correcta del plan de manejo. Entonces, la pregunta sería,
La empresa brinda capacitaciones previas a las actividades de manejo forestal. Correcto. Por norma de los planes operativos, en los planes operativos se declaran las capacitaciones que se van a hacer en la vigencia del plan operativo. La certificación también lo pide. Entonces, son dos normas que tú tienes que cumplir y los procesos tienen que darse de capacitación. Tienen que darse capacitación en temas del Plan General de Manejo. Tiene que darse capacitación en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que darse capacitaciones en nuevas técnicas que van a facilitar el proceso de aprovechamiento. Y normalmente muchas veces hay renovación de personal, entonces la capacitación tiene que ser continua. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el tema de usos de tecnología. Estoy utilizando los dispositivos móviles para los registros de información. Entonces, eso requiere una capacitación constante. Estamos implementando ahorita un sistema de trazabilidad en el cual estamos utilizando código de barras, un código QR, desde el censo hasta el despacho y hasta la industria estamos pensando hacerlo. Entonces, ese proceso de implementación implica tiempo, implica capacitación. Entonces, en el censo ya no usaremos nosotros las placas de metal. Vamos a usar un código de barras, un código QR. Cuando viene el talador, con el dispositivo móvil hace la lectura del QR, se almacena en el aparato, tala y se va registrando en las operaciones, de tal modo que se evita la transcripción donde se producen los errores. Eso significa un proceso de capacitación continua. Y es sorprendente que el personal obrero rápidamente lo aprenda. Continuando con el criterio 7.4, donde nos indica que los productores forestales deberán tener un resumen de los elementos principales del plan de manejo, incluyendo aquellos listados en el criterio 7.1, se respetará la confidencialidad de esta información. Ahora la pregunta sería, ¿usted cuenta con un resumen de los elementos principales del plan de manejo y cómo yo podría acceder a esa información? Bueno, esos resúmenes te pide la certificación que tú lo puedes hacer. Entonces, siempre se ha preparado en los trípticos, se preparan trípticos, se convoca una reunión y se da a conocer los alcances, los logros de los resultados de la implementación del plan de manejo, ¿no? Es un tríptico pequeño donde tú muestras tus objetivos, muestras tus alcances, tus resultados, y en una asamblea pública los presentas. Pero en el caso de La Orosa no tenemos comunidades vecinas donde nosotros podamos presentar. En otras áreas donde he estado llevando el tema de certificación, sí se ha podido presentar y se han adjuntado las evidencias de la reunión. Ok, ingeniero. Bueno, pasando al principio 8, ¿no? Monitoría y evaluación, ¿no? Deberán evaluar de acuerdo a escala y a la intensidad de manejo forestal la condición del bosque, el rendimiento de los productos forestales, de la cadena de custodia y la actividad de manejo, sus impactos sociales y ambientales. De acuerdo al criterio 8.1, podemos decir, ¿no? La frecuencia y la intención del monitoreo deberán ser determinadas de acuerdo a la escala y a la intensidad de las operaciones de manejo. ¿Cuál es el sistema de monitoreo y evaluación para la toma de datos y posteriormente para su evaluación y análisis establecido por la empresa? Ya, acá es importante llevar el registro de las informaciones. Pero en ese registro de informaciones, como les dije anteriormente, hay errores de transcripción, ¿verdad?
Ahora, nosotros estamos utilizando un monitoreo apoyándonos con el Internet y apoyándonos con herramientas, ¿verdad? Hace un instante le estaba mencionando que nosotros a través de una imagen satelital, hay una imagen satelital brasileña que te da un píxel de 2 metros. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Me entienden eso, verdad? Entonces, tú puedes ir evaluando cómo está yendo el impacto ambiental. Yo, por ejemplo, tengo en otras concesiones donde trabajamos en Chihuahua, impactos ambientales de área deforestada por la tumba de un chihuahuaco hasta de 200 metros cuadrados. Entonces, estamos haciendo un algoritmo para ver la relación en base al diámetro, en base a la copa, para ver qué impacto es el que estamos haciendo. Pero esos son trabajos a futuro en el monitoreo que estamos haciendo. Ahora, en base a esas áreas deforestadas, ahorita el sistema es bien fácil, te permite determinar el área. Es bien fácil. Tú lo pones en el software, yo uso bastante el QGIS, ahí determinas el área. Sabes el área que te estás afectando por tala y lo puedes comparar, o sea, con los estudios que ha realizado FAO y sabes qué impacto estás haciendo al bosque. Entonces, ese monitoreo es semanal, quincenal, lo vamos realizando, ¿no? Pero prácticamente para el informe de actividades, que es al final de Zafra, es donde se realiza esa evaluación para hacer el comparativo de área deforestada con volumen aprovechable. Bueno, el criterio 8.2 nos dice que el manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de datos necesarios para monitorear por lo menos los siguientes indicadores. La pregunta sería, ¿cómo lleva un registro actualizado de rendimiento de los productos forestales? En caso existe, ¿podría detallarnos este proceso y la verificación de la misma? Nosotros llevamos un software en el cual nosotros registramos desde el censo, todas las operaciones que son realizadas por cada especie, por cada individuo. Y en ellos nosotros vamos determinando, tenemos un algoritmo que nos determina la conicidad del árbol. Entonces nosotros podemos ya tenerlo a ciencia cierta, el factor de forma. No lo podemos incluir en nuestros censos porque se requiere la participación de una institución académica. Entonces, dentro de las prioridades todavía no lo tenemos eso. Entonces, de esa forma nosotros estamos monitoreando y tenemos el rendimiento. Nosotros sabemos los rendimientos que puedan tener cada especie hasta el producto terminado. Por ejemplo, en la especie chihuahuaco nosotros estamos en un rendimiento de casi 42%. En el caso de Kumala estamos en 52%. Tenemos ya conocimiento de los rendimientos que puedan tener. Luego me preguntaste la composición y los cambios. La composición y los cambios, eso ya los he indicado de que esos tienen una estrecha relación con el inventario que se ha desarrollado y vamos viendo pues cómo va respondiendo eso el bosque. Ya les he mostrado el ejemplo del Chihuahuaco, les he mostrado el ejemplo de la Kumala. Con respecto a los aspectos sociales, en la concesión Inversiones Labrosa no tenemos caseríos ni comunidades colindantes. Entonces, el impacto social lo podemos estar midiendo
en el centro poblado más cercano, que es Mazán. A los costos, sí. Los costos. Los costos es algo importantísimo en la empresa. Para llevar los costos, nosotros tenemos un software en el cual estamos registrando todos los elementos, los costos directos en las operaciones, y estamos llevando también la vida útil de los repuestos. Entonces, ese es un software en el que se va registrando y en cualquier momento tú puedes hacer un corte y puedes tener efectivamente el costo real en esa época. Según el siguiente, ¿no? Indicador, o mejor dicho, criterio, ¿cuáles son los procesos y la documentación que existe para la identificación, recepción, marcado y despacho de los productos? Ya. Estamos usando desde patio estamos utilizando un código de barras y utilizamos un número correlativo. Actualmente, usamos código de barras y un número correlativo. Ese código de barras tú lo puedes hacer la lectura con un dispositivo. Alguien que te lea un QR, lo lea rápidamente, entonces tú con eso estás llevando tus registros. Lo que nosotros queremos implementar es ese registro desde censo. Porque cuando tú vas desarrollando en patio, a veces encuentras algunos errores de transcripción que tienen que ser verificados inmediatamente. Esa cadena de custodia tiene que ser verificada inmediatamente cualquier error. Y muchas veces es necesario llegar hasta el tocón, cuando hay dudas, para verificar si corresponde o no corresponde al registro. Pero como les vuelvo a repetir, eso se va a acabar con un código QR. Con las preguntas, pasamos lo que es el principio 9, del mantenimiento de bosques con alto valor de conservación. Dice que las actividades de manejo en el bosque con alto valor de conservación mantendrán o incrementarán los atributos que definen a dichos bosques. Las decisiones referentes a los bosques con alto valor de conservación deberán tomarse siempre dentro del contexto de un enfoque precautivo. En el criterio 1, nuestra pregunta por el criterio 1 es que ¿cómo determinan la presencia de atributos en el bosque con un valor de conservación? Uno de los requisitos para que tú alcances la certificación es que tú tienes que hacer un estudio del bosque de alto valor de conservación, el área que tú vas a certificar. Y entonces, al hacer ese estudio, tú vas a determinar tus parámetros. Si hay especies relictas, creo, ya son especies endémicas, es el toma. Hay especies endémicas, hay santuarios religiosos, hay ciertos indicadores que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, si eso los tenemos, evidentemente tenemos que tomar todas las acciones de protección. Pero si es que no lo tenemos, entonces el estudio de bosque de alto valor de conservación nos va a permitir continuar las operaciones sin muchas restricciones. Criterio 2 nos habla esto, ¿cómo mantienen los atributos del bosque para tener una buena conservación? Haciendo un uso diversificado, porque primeramente debemos definir, debemos tener claro qué atributos es el que consideramos importantes. Entonces, pero independientemente de ese detalle, si nosotros diversificamos el uso de especie, causamos menos impacto ambiental, definitivamente estamos mejorando o conservando los atributos del bosque. Muchos de los indicadores y los criterios son repetitivos y con el cumplimiento de algunos de ellos, tú ya estás cumpliendo el resto de indicadores. ¿Qué medidas específicas que aseguren el mantenimiento de los atributos del bosque incluyeron en su plan de manejo forestal? Uno de ellos es el diámetro mínimo de corta. El otro es
que respetamos un valor mayor del porcentaje de semilleros que dicta la ley. El aprovechamiento nosotros estamos por encima, 2 categorías diamétricas superiores. La tala dirigida. Entonces, todo ese conjunto de actividades hacen que no destruyamos, no alteremos los atributos del bosque, el cierre de cauces de agua, el respeto de los nidos, de las áreas de nidificación de algunas aves migratorias, tenemos que determinar. Por ejemplo, el ave arpía, el águila arpía, pasa en Puerto Maldonado. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la nidificación de esas aves. Ver también el uso del agua, ¿no? Si estamos en cabeceras de cuencas. De acuerdo a las medidas, ¿no?, que menciona, quisiéramos saber si, según el criterio 4, dieron resultado las técnicas implementadas para la conservación de los atributos del bosque. Tú haces un inventario de fauna, haces un estudio de fauna. Al tercer año, cuarto año, haces tu evaluación y tienes que ver si esa fauna ha disminuido o ha aumentado. Ahora, durante tus operaciones de campo, en lugares donde no se practica la caza comercial, existen los corredores biológicos, tú vas a ver fauna, lo vas a encontrar, lo que no ocurre en una explotación tradicional. En una explotación tradicional, tú ves fauna y inmediatamente están dando uso a ese animalito. Entonces, esos estudios de verificación, los índices que tú vas a encontrar, va a certificar de que estás efectuando un buen manejo, porque no solamente haces un estudio y te olvidaste, sino que tienes que demostrar haciendo un nuevo estudio periódico. Y el plan general de manejo, a los 5 años, te vuelven a evaluar. Y ahí es donde tú tienes que presentar esos documentos. Tienes que ver si ha habido una afectación o no ha habido una afectación. No, esas serían todas las preguntas que teníamos. Le queríamos agradecer más bien por el tiempo y por responder a todas las preguntas. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.